salmos, la voz de gozo se oirá por todo este lugar. Y danzaremos, ahora reiremos sin parar, entonaremos cantos, llevando la Torah. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos, la voz de gozo se oirá por todo este lugar. Y danzaremos, ahora reiremos sin parar, entonaremos cantos, llevando la Torah. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos, la voz de gozo se oirá por todo este lugar. Y danzaremos, ahora reiremos sin parar, entonaremos cantos, llevando la Torah. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos, la voz de gozo se oirá por todo este lugar. Danzaremos, ahora reiremos sin parar, entonaremos cantos, llevando la Torah. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos, la voz de gozo se oirá por todo este lugar. Y danzaremos, ahora reiremos sin parar, entonaremos cantos, llevando la Torah. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos, la voz de gozo se oirá por todo este lugar. Y danzaremos, ahora reiremos sin parar, entonaremos cantos, llevando la Torah. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos, la voz de gozo se oirá por todo este lugar. Y danzaremos, ahora reiremos sin parar, entonaremos cantos, llevando la Torah. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos, la voz de gozo se oirá por todo este lugar. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. La diestra de Hashem poderosa es, la diestra de Hashem poderosa es la diestra de el Señor. poderosa es, su mano reina en alto, su mano reina en alto. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Sean todos bendecidos rica y abundantemente. Y que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean sobre todos y cada uno. Que el Señor bendiga la obra de vuestras manos. Que el Señor les bendiga en la entrada, en la salida, en el campo, en la ciudad. Y por sobre todas las cosas, la paz de Dios esté en sus casas, esté sobre tu cabeza. Que el Señor te unja con la unción del Santo de Israel. La unción que puede ir en contra de cualquier situación y que hace que todo aquello que viene a estorbar a tu vida y que quiere quitarte la paz sea echado fuera por el poder y la unción que el Cristo Santo poderoso derrama sobre ti. Te declaro bendecida, te declaro bendecido y te declaro en el gozo, la paz y el poder de Dios, desde ahora y para siempre. No es hoy solamente, sino que toda tu vida, mientras estés aquí en la tierra, estarás guardado, custodiado por ángeles, protegido por el poder de Dios
y su manto de justicia sobre tu vida, que te libra de todo mal y que aparta de ti a todo ataque del enemigo. El Señor lo dice en su palabra, que si nosotros obedeciéramos y escucháramos atentamente lo que Él nos dice, todas las cosas buenas nos sucederán. Así que nuestro oído preparado para escuchar a Dios atentamente y para obedecer lo que Él nos dice. Porque no basta con escuchar, hay que también accionar. Así que, amados míos, preciosos y hermosos, gracias. Gracias por estar acá de nuevo. Gracias por el respaldo. Le damos gloria y honra a nuestro Señor, que es el que nos fortalece, el que nos da vida, el que nos llena de contentamiento y el que pone en nosotros el querer y el hacer. Y esto es algo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Y que el querer y el hacer es la fuerza de voluntad, ¿sí? Esa fuerza de voluntad que Dios nos dio y que Cristo recuperó para nosotros en el jardín del Getsemaní. Y esto es lo que hemos aprendido la semana pasada, de cómo hemos recuperado a través de Cristo, a través de su sacrificio, ese poder, ¿verdad? De la fuerza de voluntad, de no dejar que las cosas sucedan, sino que nosotros motivamos para que las cosas sucedan y nos acogemos al Señor, obedeciéndolo a Él y poniendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Así que bueno, mis amados, gracias, oramos y damos gracias al Señor. Padre, te damos gloria, te damos honra. Espíritu Santo, sin ti nada soy, nada tengo y nada puedo. Y solo tú puedes darme el poder, la gracia, el favor, la misericordia. Solo tú, Espíritu Santo, eres el que puedes poner en mi boca la palabra que tu pueblo necesita. Y estamos por fe aquí parados, creyendo que esta palabra es la que tu pueblo está necesitando. Que esto es lo que tu pueblo, que tú harás a través de tu palabra, para que tu pueblo crezca, para que tu pueblo se defina, para que tu pueblo se establezca, para que tengan bases sólidas de lo que tú eres, de tu poder, de tu sacrificio en la cruz de Jesús HaMashiach, para que podamos entender y conocer de una vez y para siempre lo que significó esa llegada tuya aquí a la tierra, lo que significa aún hoy ese sacrificio que tú hiciste en esa cruz, en ese madero, donde fuiste colgado injustamente, pero que tú lo hiciste por amor. Gracias, 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 gracias. Te damos gracias, Espíritu Santo, y te pido que seas tú y que tú, Señor, quites todo aquello que no es tuyo, que tú quites toda palabra que no venga del trono de los cielos y que tú aquietes nuestros corazones, aquietes nuestros pensamientos, nuestro intelecto, para que podamos fluir, como dice tu palabra, como niños delante de ti, para recibir con esa ingenuidad, con esa paz de los niños, poder recibir lo que tú nos das. Gracias. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Bueno, amados, la semana pasada estuvimos hablando sobre la fuerza de voluntad, ¿verdad? Estamos hablando de cómo Cristo derramó su sangre y el poder que hay en esa sangre derramada. Y la semana pasada nos tocó hablar del primer lugar donde Él derramó la sangre. Pues todos sabemos que derramó la sangre en el madero, pero allí fue como, digamos, la reunión de todos los lugares. Todo se completó allí en el madero. Pero el Señor fue a través después que fue apresado, a través de ese momento, Él fue derramando sangre en diferentes lugares. En diferentes lugares y sangre que salía de diferentes lugares de su cuerpo. Y que cada una de estas cosas señala, ¿verdad? De una manera, ¿cómo diríamos? Es como mostrándonos a nosotros qué significa que de ese lugar haya salido su sangre. Cómo eso nos beneficia a nosotros. ¿Qué fue lo que a través de derramar esa sangre en ese lugar o por esa parte de su cuerpo puede beneficiarnos a nosotros? ¿Qué importa eso para nosotros? ¿Qué tan importante es eso para nosotros, sus hijos? Entonces,
Es por eso que estamos aquí tratando de alcanzar y de cubrir estos lugares por los que Él derramó su sangre y dónde y en qué lugar lo hizo. Sabemos que eh, estudiamos la semana pasada que son 7 lugares. Eh, Esto es un estudio hecho, ¿verdad? A través de, de los tiempos por muchos hombres que se han dado a la tarea de investigar más profundamente lo que sucedió con el Señor. ¿Por qué todo esto se ha sucedido, verdad? Porque es que nosotros a veces no entendemos el sacrificio del Señor. ¿Cómo comenzamos esta clase? Esta clase la comenzamos a través del libro de Isaías. Como yo le dije, que estaríamos hablando, estudiando Isaías 53, donde se habla del sacrificio de Yeshua. Y que en ese capítulo del libro de Isaías es donde está revelada totalmente la experiencia que él tuvo y el sacrificio, ¿ok? Entonces, por eso que estamos estudiando ese libro de Isaías y estamos sacando de allí esos principios para que podamos nosotros aprender, ¿no? Y entender de una vez y para siempre lo que es. Un momentico que estoy aquí buscando algo que se me ha extraviado. Señor. Okay. Bueno, entonces, un momento, acá, ya lo encontré. Ok, entonces, les hablé la semana pasada sobre esto de los lugares, pues, donde el Señor derramó su sangre. Y antes de comenzar a leer algo muy importante que quiero compartir con ustedes, quiero saludar para que nadie se quede sin el saludo. Y aquí veo que está conectado. A ver. Carmen Delia, bendiciones, bienvenida, gracias por estar allí siempre. Juanita Silva, bendiciones. Casa del Rey de la Gloria, Jorge, bendiciones. Abraham, bendiciones. ¿Quién más? Bueno, Carlita, bendiciones. Ok, entonces voy a leerles este artículo que leí hace años. Yo creo que la semana pasada se los mencioné. Le dije que yo que había leído pues a tiempo atrás, cuando yo comenzaba en estos caminos. Había leído, todo esto sucedió cuando estaba recibiendo la enseñanza de lo que significa la cristología, ¿verdad? Que es un estudio muy profundo de Cristo. Y encontré este artículo donde se habla de la muerte de Cristo. Quizás algunos de ustedes lo han leído, pero para los que no lo han leído, es importante que escuchen. Es un artículo sobre la muerte de Jesús que fue publicado en 1986 en una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo. Es una revista que se llama el JAMA. O sea, esas son las siglas, ¿verdad? JAMA. El artículo está titulado la muerte física de Jesucristo, sobre la muerte física de Jesucristo. Allí los autores demuestran que el proceso de azotamiento romano era terriblemente cruel. Esto ya ustedes nos han oído prédicas de muchos hombres de Dios que hablan sobre esto. Y entonces en este artículo se describen detalles técnicos que junto con la narrativa bíblica proporcionan un panorama completo de todo este proceso, desde el juicio hasta la muerte en el madero. Antes del juicio se narra en Lucas 22 que Jesús estaba en profunda angustia y sudaba sangre. Esto fue lo que estuvimos estudiando la semana pasada, ¿verdad? Aunque es un fenómeno raro, los médicos reconocen esta característica que puede ocurrir debido a altos niveles de estrés. Quiere decir que cualquier ser humano que se sujete a un nivel de estrés muy alto puede pasarle lo que le pasó a Yeshua.
Y entonces, después que Jesucristo fue juzgado, fue azotado violentamente con un látigo de cuero con pequeñas bolas de hierro en las puntas y huesos puntiagudos. Imagínese usted la maldad de esta gente, que no podemos llamar seres humanos, ¿verdad? Porque no tienen ningún tipo de valor ni de amor. Después, entonces, hacer un arma como esa, un látigo con bolas de hierro, y en las puntas tenían huesos que rompían, que se clavaban en la piel. Las bolas de hierro causaban lesiones internas y los huesos destrozaban la carne, exponiendo la musculatura esquelética y causando gran pérdida de sangre, lo que probablemente lo dejó en un estado de prechoque. Para un médico que escuche esto, se le hace fácil entender, pues que ellos manejan estos términos, ¿verdad? De que lo que es un prechoque, lo que esas cosas que nosotros no manejamos, pero que ya por haberlo escuchado tantas veces y haber leído un poco, sabemos lo que significa. Dice que después de sufrir la flagelación, Jesús fue burlado, escupido y obligado a cargar su propia cruz hasta el Gólgota. Durante la crucifixión, el acusado era tirado sobre la cruz en el suelo, sobre el madero, y clavado con clavos de hasta 18 centímetros de largo en las muñecas y en los pies. Todos ustedes estarán diciendo, bueno, eso ya lo sabemos, sí, pero es que aquí te están especificando realmente cómo es. Y mucha gente cargan de tiempo en tiempo o una vez al año, se sacan esos muñecos, ¿verdad? Que quieren mostrar a Jesucristo, pero eso no significa ni siquiera una milésima parte de lo que pasó nuestro Señor. Entonces la crucifixión era un proceso que producía intenso dolor y causaba una muerte lenta y sofocante. Respirar era algo extremadamente doloroso. A cada respiración, Jesús tenía que elevar la espalda en carne viva, arrastrándola en la madera y apoyando todo el peso en los pies que estaban clavados. Imagínense por un momento esta situación. Imagínense una persona clavada en un madero, de manos y pies, con su espalda rota por los latigazos que había recibido, y que quiera respirar. Y como la forma como los ponían, ¿verdad? Si usted ve, no estaban estirados, sino que estaban levemente sus rodillas dobladas, para él poder respirar, porque su cuerpo pesaba, ¿verdad? Porque tiene los brazos levantados, colgados en el madero. Bueno, según la verdad histórica, no es la cruz, es un madero y los brazos estaban hacia arriba. Bueno, el asunto es que cuando él quería respirar para mantenerse allí, él tenía que elevar su espalda para coger aire. Imagínese el dolor de elevar esa espalda a través del madero y poder respirar. Un dolor, bueno, la verdad que esto fue solamente el poder de Dios que actuó en ese momento. Entonces él tenía que arrastrar esa espalda herida, esa espalda donde, según los historiadores, estaba carne viva y se podían ver los órganos. Los órganos habían quedado expuestos porque le habían arrancado la piel, se veían sus huesos. Esto fue algo que nosotros no tenemos, ni siquiera podemos imaginarlo, pero esto es lo que se descubrió. Entonces, entonces la pérdida de sangre causaba un dolor terrible. Las causas de la muerte por crucifixión podrían ser varias, pero las dos más comunes eran shock y polémico, y esto para los médicos debe ser muy importante. O sea, ellos saben lo que estoy hablando y lo que está escrito en este estudio. Entonces, para una de las causas eran shock y polémico y asfixia por agotamiento. Cuando el Evangelio de Juan narra que después de la muerte de Jesús, un soldado lo traspasó con la lanza y salió sangre y agua, la explicación de los científicos es que el agua probablemente representaba el fluido pleural y el pericardio seroso, y habría precedido al flujo de sangre y tendría menor volumen que la sangre. O sea que lo que salió
del costado del Señor fue más agua que sangre. Tal vez en el escenario de hipovolemia y la insuficiencia cardíaca aguda, los derrames pleurales y pericárdicos podrían haberse desarrollado y haber sido añadidos al volumen de agua aparente. Solo analizando el sufrimiento físico de Yeshua, nos damos cuenta de lo terrible que debe haber sido soportar todo esto. El estrés intenso, muchas noches sin dormir, un juicio injusto. ¿Cuántos de nosotros algunas veces nos han hecho juicios que son injustos y hemos sufrido, pero nada comparable con el juicio que se le hizo al Señor, que fue totalmente injusto? Azotamientos, y azotamientos, como ya les mostré antes, inhumanos. O sea, eso no era de gente humana, eso eran unos demonios, ¿verdad? Burlarse, escupirlo y todavía tener que cargar su propio instrumento de muerte. Todo esto lo pasó al Señor. Pero eso no fue nada comparado con lo que viene. Lo que pesó sobre sus hombros fueron nuestros pecados, nuestra iniquidad. Isaías hace mucho tiempo profetizó, y es el libro de Isaías en el capítulo 53, que es lo que estamos estudiando. Pero fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trae la paz estaba sobre él, y por sus llagas fuimos sanados. Por sus llagas, las llagas que estaban en su espalda. Esas llagas que le hicieron con aquel instrumento diabólico que destrozó su carne. Él era el sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado y la iniquidad. Solo el Dios que se hizo hombre podría reconciliar a los hombres con Dios. Por eso decimos que el sacrificio fue por amor, pues Él no tenía pecados, nosotros sí, porque éramos herederos de la iniquidad de un hombre. Si el pecado o la iniquidad general de la muerte, si la iniquidad genera la muerte, y algunos dicen pecado, pero en realidad es la iniquidad. Si la iniquidad genera la muerte, ¿quién debería morir? ¿Quién debería morir? Seríamos nosotros, no Él. Así que toda su podredumbre, todos nuestros malos pensamientos, toda la revuelta contra Dios del hombre, todo esto estaba sobre los hombros de Cristo. Y Él venció no solo el pecado, no solo la iniquidad, sino también la muerte. Cuando creas que tu vida es demasiado difícil, que nada funciona, no te victimices. Mira esta foto, mira la foto de Yeshua, recuerda su sacrificio y todo lo que Él pasó por amor a nosotros. El castigo que nos trae la paz estaba sobre Él. Y esta es la historia de la crucifixión. Y esto es lo que el Señor quiere que nosotros sepamos, que Él sufrió por amor, que Él venció en esa cruz solamente por amor, porque Él deseaba cumplir la voluntad de Dios, porque Él cedió su voluntad a la voluntad de Dios. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando, ¿verdad?, sobre lo que significaba la fuerza de voluntad, que fue el primer sacrificio que Yeshua hizo, donde su sangre brotó, que fue en el Getsemaní. Y allí nos enseña que lo que Él venció allí, lo que Él recuperó para nosotros, fue la fuerza de voluntad. ¿Y qué es la fuerza de voluntad, verdad? Queremos saber. Entonces, para quedar bien claro en este punto, ¿qué es la fuerza de voluntad? ¿Para qué sirve la fuerza de voluntad? ¿Por qué es tan importante tener fuerza de voluntad? Y les voy a decir que dice que la fuerza de voluntad, buscando estudios, ¿verdad?, para tener un concepto claro de lo que es eso. Dice que es la capacidad de una persona para superar obstáculos o dificultades para cumplir con sus obligaciones y compromisos. Y está implícito el querer y el hacer. ¿Cómo podemos nosotros aumentar la fuerza de voluntad según la ciencia, verdad?
Esto según la ciencia, porque recuerden que nosotros somos un espíritu que tiene un cuerpo y una mente. Así nos creó el Señor, somos una Trinidad, como Él lo es también, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero nos tomamos intrusiones o aprendemos de la ciencia, porque la ciencia investiga todo esto, ya que para ellos es muy importante entender cómo el hombre funciona, porque para ellos, para la ciencia es un misterio. Nadie puede explicar cómo es posible que un niño, una persona, ¿verdad?, pueda nacer del vientre de una mujer. O sea, ¿cómo puede suceder ese milagro tan grande y tan hermoso? Creo que es después de la salvación, es uno de los milagros más grandes. Un niño salir del vientre de una mujer. Proceso, por más que la ciencia lo quiera explicar, no tiene fórmula. O sea, él no tiene bases sólidas de explicar cómo generar vida dentro de un vientre. Y la ciencia trata a través de todos los años de generar vida en un laboratorio, pero es que el vientre de la mujer es importante para dar vida. Ellos mantienen las bases allí guardadas en el laboratorio, en nevera, pero necesitan el vientre de una mujer para que ese vientre sea el que dé vida. Así que esto solo Dios lo puede hacer. Pero aún así, con todo esto, hay gente incrédula que no puede creer en este Dios poderoso que es el que da vida. Entonces, ¿cómo puedo aumentar la fuerza de voluntad según la ciencia? Porque según la palabra, ya se los dije la semana pasada, entonces, hay algunos puntos, ¿verdad? Uno es aclara y honra tus valores, define tu vida y objetivos en términos positivos, cambia tu entorno para hacerlo más fácil, prepara planes, o sea, planes B, ¿verdad? Esto se usa mucho, siempre decimos, bueno, tengamos un plan B por si acaso, ¿sí? Porque muchas veces el plan A falla, no por nosotros, sino porque si en el plan A están incluidas otras personas, pues no todas las personas van a estar en el mismo plan, en el mismo tiempo, y nos puede faltar algo. Entonces se debe tener un plan B por si a alguna persona se le presenta alguna eventualidad que no puede manejar y no puede presentarse para hacer el plan A. Entonces tenemos que tener un plan B. Usar un enfoque que sea gradual. Imaginar recompensas y luego disfrutarlas. Y ser amable con nosotros mismos, incluso cuando nos equivoquemos, porque nos podemos equivocar, ¿ok? Entonces, ¿qué saco yo de esto que la ciencia habla? Lo que más me llamó la atención es el punto 6, donde dice, imagina la recompensa y luego disfrútala. Wow, cuando yo leí eso, dije, pero está bien, aquí ya esta gente me llevan a la palabra. Ellos me están dando puntos científicos basados en la ciencia, pero me están dando también un punto que es bíblico. Pensa y luego disfrútala. ¿Qué fue lo que pasó con Cristo en esa cruz? ¿Por qué en el Getsemaní, perdón? ¿Por qué Cristo decidió hacer lo que el Señor le pedía cuando él sabía lo que le iba a pasar? Y él como hombre entendía el sufrimiento. Como Dios conocía todo lo que iba a pasar y como hombre sabía lo que iba a sufrir su cuerpo en aquel momento. Pero él decide obedecer a Dios y sujetar su voluntad a la voluntad de Dios. Pero ¿quién lo impulsó a él a eso? ¿Qué fue lo que le impulsó? Porque él pudo ver la recompensa. Él pudo ver que a través de ese sacrificio, él tendría una recompensa. Y la recompensa era que por amor él iba a salvar a mucha gente, o sea, al mundo entero, porque todo el que crea en él será salvo. La palabra dice que el Señor murió no para mí, no para los católicos, no para los evangélicos, no para los testigos de Jehová, no, él murió para todos, 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 todos. El amor de Dios es para todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea sea salvo. O sea, el Señor no fue egoísta de decir, no solamente mi casa, como hacemos hoy nosotros. Primero mi casa, primero yo, primero mis hijos, primero esto, y después
Si acaso me sobra, entonces ayudaré a alguien o entonces daré para el reino. No, el Señor se puso primero, puso a nosotros. Él fue el que, la persona que sabe dar y que nos enseña a dar es Dios, ¿ok? Entonces, el Señor vio la recompensa y Él pudo visualizar a todos nosotros, pudo visualizar a todos nosotros siendo libres del cautiverio de Satanás. Él pudo visualizar a todas las personas enfermas sanas. Él pudo ver a todos los que estaban presos libres. Él pudo ver todo lo que Dios, el Padre, había anhelado y por lo cual creó Él a esta gente y creó todas las cosas, lo pudo ver hecho. Y por esa visualización, por poder ver la recompensa, la disfrutó, ¿verdad? En el momento, pudo disfrutar mientras visualizaba la recompensa. Y después, cuando Él resucita, la disfruta más, porque hoy el Señor disfruta la recompensa de saber que su sacrificio no fue en vano y que todo lo que Él hizo en ese madero, todo lo que Él sufrió en ese madero, ha servido para que la gente que crea en Él y entienda este sacrificio pueda vivir una vida plena, una vida libre, porque Él nos llamó a vida libre, a vida plena. El Señor no nos llamó a nosotros o no hizo todo lo que hizo para que hoy nosotros estemos sufriendo por todo lo que Él ya llevó en ese madero. Él lo llevó en el madero y Él lo que quiere es que nosotros lo entendamos, que lo asimilemos, que nosotros lo internalicemos y que nosotros lo hagamos carne de nuestra carne, hueso de nuestro hueso, que no nos rindamos ante nada, que nosotros podamos vencer, que esa fuerza de voluntad que Él rescató en ese Getsemaní, nosotros hoy la usemos para que la voluntad de Dios sobre nosotros se haga realidad y no nuestra voluntad. Es allí donde nosotros decimos, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. No que oremos, por ejemplo, por alguien enfermo y digamos, bueno, Señor, si es tu voluntad, si hacemos eso y nosotros declaramos eso en el momento de la oración, si es tu voluntad sanarlo, no, ¿cómo que sí es mi voluntad? Jesús diría, para un momento, ¿cómo que sí es mi voluntad? O sea que lo que hice en el madero a ti no te vale, no entiendes que lo que yo hice fue sanarlo, que mi voluntad es esa, de que por eso morí, para que ustedes sean sanos. Entonces tenemos que entender esto para que cuando oremos no cometamos el error de decir si es tu voluntad, porque ahí estaríamos dudando de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está bien clara, está bien especificada, bien clara está, escrita y transmitida a través de nosotros. Entonces debemos creer en esto que el Señor hizo en ese madero, que no fue como lo vemos así tan románticamente, fue algo grotesco lo que sucedió en ese tiempo. Lo que sucedió allí, la manera como Jesús quedó, ¿verdad? El cuerpo de Jesús, fue grotesco, fue algo terrible, pero lo vemos muy románticamente, porque el arte se empeñó en mostrarnos una figura del hombre crucificado con pañuelitos, ¿verdad? Con taparrabos dirían, ¿verdad? Pero no, eso no fue así, fue algo grotesco. Él fue burlado, fue humillado en lo más íntimo de un hombre. Los hombres aparecen fuertes, ¿verdad? Y sí, lo son, porque Dios los hizo así para proteger a las mujeres. Pero ellos, en medio de su fortaleza y de esa forma de ser, yo soy el hombre, soy el fuerte, ellos son débiles también en algunas áreas de su vida, de su cuerpo. Y un hombre a ser expuesto públicamente desnudo es terrible. Los hombres también tienen vergüenza, a menos que sea un depravado, ¿verdad? Pero un hombre normal, si lo exponen públicamente, si lo desnudan, va a sentirse mal, va a sentir algo terrible, se va a sentir bueno, yo me imagino lo terrible que debe ser, porque como mujer no creo que yo me vaya a sentir bien si me exponen desnuda ante nadie. Y para las mujeres ustedes dirían, no, pero las mujeres son diferentes. No, los hombres son iguales. Nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, ambos.
Solo que algunos, o sea, solo que las mujeres tenemos forma física diferente al hombre, pero fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios y ambos tenemos los mismos valores que Dios tiene. Ambos tenemos las mismas características y ambos tenemos el mismo carácter cuando estamos sujetos a Cristo. Así que imagínense a Cristo, a nuestro Señor, a Salvador, de esa manera grotesca, desnudo completamente, siendo exhibido ante el mundo. Esto fue lo que pasó. Nada de romanticismo, nada de esos muñequitos bonitos, no. Y que le ponen la carita ahí medio con un poquito de sangre chorreando por la frente de la corona, no. Era un monstruo, era un monstruo. Y esto lo digo sin ofender al Señor, ¿ok? Pero esa es la palabra. Si usted puede entender lo que es un monstruo, así convirtieron el cuerpo de nuestro amado Señor, no a Él, no a Él, no a su esencia, porque la esencia es una cosa y el cuerpo es otra. Pero el cuerpo, la envoltura donde estaba Jesús, esa carne y ese hueso, lo convirtieron en un monstruo. Dice la palabra en Isaías 53, sin hermosura alguna para que le deseemos. ¿Usted imagina algo que no tenga hermosura para usted desearla? Porque hay cosas que aunque no sean muy hermosas, uno las puede desear. Pero él no tenía hermosura alguna para que le deseemos. Es que no, es más, escondieron de él su rostro. Dice, léase Isaías 53, esta clase, esta enseñanza comienza en Isaías 53, estamos escudriñando la palabra. Dice que apartaron de él su rostro, porque es que estaba feo, mano, estaba demasiado feo, era algo que no se podía de ver. Es como cuando usted ve algo muy horrible, que usted cierra los ojos inmediatamente para no ver. Entonces entendamos eso, internalicemos eso. Y cuando hablemos de Jesús, cuando pensemos en Jesús, no pensemos solamente en esa carita bonita, no pensemos solamente en, oh, qué lindo y qué bello, ¿verdad? Sí, Él es bello y es hermoso por su esencia, pero el cuerpo de Jesús quedó destrozado, totalmente destrozado. Y todo eso lo hizo Él por nosotros. Y es por eso que estamos aprendiendo qué significa cada parte de su cuerpo, cada derramar de su sangre de cada parte de su cuerpo. ¿Cómo nos beneficia a nosotros eso? Entonces, amados míos, yo entiendo que esto es imposible de demostrarlo porque es tan horroroso, que no podemos, no hay manera pues de significarlo, para que la gente entienda lo que es eso. Pero nosotros a través de la palabra estamos recibiendo la revelación de Dios para aprender y hacer lo que el Señor quiere. Entonces el Señor dice la palabra que Él pone en nosotros el querer y el hacer, para que nosotros hagamos las cosas según su santa, bendita y buena voluntad. Entonces ya quedamos claros de que lo que Él conquistó para nosotros a través en el Getsemaní fue devolvernos a nosotros lo que habíamos perdido a través de Adán, que fue la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad para tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿ok? O sea, regresarle a Dios la voluntad sobre nuestras vidas, porque Adán decidió desobedecer a Dios y no le importó la voluntad de Dios y prefirió el conocimiento antes que la voluntad del Señor. ¿Ok? Entonces vamos hoy a la segunda parte de donde fue derramada la sangre de Jesucristo. Y lo encontramos, entonces vamos buscando y buscando y buscando y la vamos a encontrar. Y la segunda parte donde el Señor derramó su sangre fue en ese lugar donde lo flagelaron, ¿verdad? Donde recibió los golpes. Entonces, dice la palabra en Isaías 53, y Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Para algunos quizás esto sea como redundancia, ¿no? Otra vez lo mismo, estamos reabundando en algo ya dicho. Es que nunca la palabra de Dios sobra. La palabra de Dios cada vez
nos trae nuevos elementos, nuevas revelaciones. Usted lee un artículo, un versículo hoy y dentro de 2 días, 3 días, una semana, un mes, lo lee de nuevo y se te abre se te abre una liberación, se te abre una revelación que tú no habías visto, porque el Señor es así. Él va revelando de a poco su palabra, ¿ok? Él no te va a dar todo de una vez, Él te lo va dando dosificado. ¿Por qué? Porque nos conoce muy bien y sabe cómo somos. Entonces, de a poco el Señor nos va revelando las cosas. Entonces, ese lugar fue el lugar donde él fue flagelado, ese poste donde fue castigado con ese látigo. Entonces, dicen la historia que fueron 39 veces, ¿ok? Y que ese castigo que le hacían a los prisioneros se podían dar hasta 40 latigazos, pero ellos daban 39 porque ellos sabían que si la persona recibía el número 40, eso sería totalmente fatal. O sea que el latigazo número 40 acabaría con la persona. Fíjense toda la maldad que había en esta gente, que habían visto todas estas cosas y lo tenían todo fríamente calculado. Entonces él recibió 39 latigazos. 39 latigazos que según los médicos y algunos hombres de Dios que han viajado por el mundo, que han sido misioneros y que han tenido ese encuentro, esa revelación de parte de Dios, dicen que representan las enfermedades conocidas en toda la humanidad. Pero no hay 39 enfermedades, hay más, pero esas son las básicas, ¿verdad? Lo que estaba mostrando el Señor, porque en ese momento dice que Jesucristo recibió sobre su cuerpo, en el momento del madero, Él recibió sobre su cuerpo todo lo que estaba en ese tiempo, todo lo que estaba sucediendo en ese tiempo, las enfermedades que habían en ese momento y las enfermedades futuras que aparecerían. Así que no hay ninguna enfermedad que esté por encima de Dios. No hay ninguna enfermedad que Cristo no haya vencido en la cruz. Todas fueron vencidas por Él. Entonces, nosotros tenemos que recordar esto, que este es el plan que Dios hizo, el plan de redención fue este. Y no es un accidente, no es una coincidencia, es el plan divino de Dios. Entonces, cada vez que ellos dejaban caer el latigazo en la espalda de Yeshua, ellos estaban partiendo su piel, estaban rompiendo sus músculos, estaban rompiendo los tejidos, pero cada latigazo era una sanidad para vencer una enfermedad que ya existía y existiría. O sea, cada latigazo que el Señor sufrió, que su carne se desprendió, Él estaba arrancando de nosotros la enfermedad. Y no fue una sola vez que le dieron el latigazo, según fueron 39 latigazos. ¿Quién puede, por amor, soportar eso? Hoy día nosotros decimos, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Pero cuando llega el momento de mostrar el amor, no somos capaces de hacer ningún sacrificio por esa persona amada. Pocos, pero muy pocos, son las personas que yo veo que pueden hacer sacrificio por la persona amada. Las madres, que son las que representan el amor de Dios, porque el amor de Dios es el amor ágape, y ese amor no todo el mundo lo puede manifestar, y la mujer es la que porta ese amor, y es el amor que más se parece al amor de Dios, el amor de la madre. Por supuesto hay madres que no portan eso, pero la madre verdadera, la madre que Dios llamó, esa mujer a quien Dios la ungió, esa madre, dice la palabra, que es la representación más cercana al amor de Dios. Por supuesto que no puede compararse con el amor de Dios, porque el amor de Dios está por encima también del amor de una madre. Por eso cuando yo insisto en decir, déjale tus hijos a Dios, es porque yo sé que Dios los ama más que yo. Es porque yo sé que Dios va a cuidar de ellos más de lo que yo puedo cuidar.
porque yo estoy limitada por el tiempo, estoy limitada por la físico, estoy limitada por la edad, estoy limitada por muchas razones. Pero Dios no tiene límites. Y cuando yo confío en Él y yo entiendo el amor de Dios, yo suelto a mis hijos en las manos del Señor, porque sé que nadie, absolutamente nadie, lo va a cuidar como Él. Nadie los va a guardar como Él los puede guardar. Nadie los va a sustentar como Él los puede sustentar. Yo no puedo proveer para ellos lo que Dios puede proveer. Yo no puedo darle a mis hijos salud, Dios sí. Yo no puedo darle a mis hijos fuerza, Dios sí. O sea, hay cosas que nosotras las madres, por más que queremos, no podemos dar. Pero si nosotras creemos en Dios, Dios lo hace. Porque Él es infinitamente bueno y Él tiene el poder para hacerlo. Entonces, Jesús venció en ese madero. Cada latigazo que le dieron era para Jesús vencer el SIDA, el cáncer, la diabetes, qué sé yo, la artritis, todas las enfermedades que a usted se le ocurran. Lo que usted tenga en su mente en este momento, lo que le llegue, ya Jesús lo venció. Cada latigazo que Él recibió, Él estaba venciendo la enfermedad para que nosotros tuviésemos esa herencia de salud divina. Porque nosotros no recibimos sanidad en la cruz. Quiero que entienda esto. Una cosa es sanidad y otra cosa es salud. ¿Okay? Lo que Cristo dio para nosotros como herencia fue salud divina. Lo dice la palabra, y el sol de justicia saldrá con sanidad en sus alas. Cuando estamos enfermos, entonces viene la sanidad. Pero la salud divina fue conquistada en el madero. Él pagó el precio por cada enfermedad para que nosotros no la suframos. Entonces, cuando yo oro y cuando yo hablo con el Señor y cuando yo confieso públicamente o en mi cámara secreta con Él, cuando hablo con Él en secreto, ¿verdad? Cuando tenemos la reunión y conversaciones de padre y de hija, entonces yo digo, Señor, gracias. Gracias porque nunca podré estar agradecida lo suficiente por lo que me diste, por esa herencia divina, de salud divina. Y yo creo, confieso y testifico y declaro con mi boca y digo que será hecho, que tengo salud divina. Que vendrán momentos en que el enemigo tratará de sacarme de esa verdad y tratará de traer alguna influencia negativa, porque toda enfermedad viene del diablo, hermano. Y si no viene del diablo, viene de la desobediencia de nosotros. Pero de Dios no, porque Dios no le da enfermedad a sus hijos. Entonces el sacrificio de Cristo hubiese sido en vano. ¿Cómo va a morir alguien por las enfermedades? Se va a dejar espalda, se va a dejar arrancar la piel, va a sufrir todas esas cosas para que después la gente sufra de eso. No, entonces, ¿qué es eso? O sea, si lo hiciste porque de verdad querías que esto sucediera. Entonces, Él no puede poner enfermedades en nosotros porque Él nos las quitó. Entonces, ¿cómo vienen las enfermedades? Porque la gente dice, ay, pastora, pero entonces, ¿por qué la gente se enferma? Bueno, hay muchas formas, pero lo primero que usted tiene que saber es que la enfermedad es una maldición y viene de Satanás. Eso es lo primero. Después de ahí, ¿cómo entonces una persona puede estar enferma si es creyente? Bueno, tenemos consecuencias por las cosas que hacemos y eso es algo que también hemos aprendido, que todo lo que nosotros hacemos hoy, todas nuestras decisiones, vamos a tener después una consecuencia, ¿verdad? Entonces, si yo he sido negligente cuidando el templo del Señor, y esto me trae a memoria que ayer le hablaba yo a mi nieto, como ustedes saben, mi nieto no es creyente, yo lo conocí cuando tenía 15 añitos, mi belleza, y pues, pero yo siempre le hablo la palabra, no atacándolo, ¿verdad? Ni acusándolo de nada, sino que lo voy llevando con el amor de Dios a la palabra. Y yo le hablaba a él ayer sobre la palabra, pues le mandé algunos mensajes. Y le dije, no quiero parecerte religiosa, pero mira, te quiero decir esto. Y le di algunos consejos. Y él después me responde de una manera muy linda. Me dice, está bien, abuelita, entendido. No a esto, no a esto. Y me da y yo dije, wow, mira el niño como me responde, sabiendo yo que él no es creyente. Pero respeta lo que yo le digo, me honra,
porque cuando él me habla de esa forma me está honrando. No me está diciendo, ay, abuela, ya deja el fastidio. No, me está honrando, pero yo tampoco lo estoy atacando. Yo estoy poniéndome de una manera muy amorosa con él, pero usando la palabra de Dios. Entonces, el Señor quiere que nosotros entendamos que debemos nosotros acogernos a esa herencia divina. Entonces, el cuerpo va a sufrir los castigos de nuestras decisiones. Si yo someto mi cuerpo a situaciones estresantes, si yo vivo constantemente bajo estrés, por supuesto que yo no voy a orar y decir, ay Señor, quítame el estrés. No, yo estoy sometiendo mi cuerpo al estrés y lo estoy haciendo voluntariamente cuando puedo no hacerlo. Entonces, mi cuerpo se va a resistir porque es una maquinaria. La gente cuando tiene un carro nuevo, lo cuida. Y cuidan ese carro y lo limpian y le ponen cremita y no, y el carrito apenas hace brum brum, perdonen el ruido, pero el carro de repente tiene un ruido extraño que no habían, y ya vamos corriendo a ver qué le pasa a mi carro y ya lo quieren llevar al mecánico. Pero el cuerpo de ellos es el templo del Espíritu Santo, este templo que Dios nos dio, por el cual Jesús peleó en ese madero. No le damos la importancia que le damos al carro. No le damos la importancia que le damos a la casa. Hay gente que tiene esa casa que, bueno, la casa es una taza de plata. No me toquen esto, limpia aquí, limpia allá y bueno, aquello brilla por todos lados. Pero tu cuerpo está siendo cuidado de la misma manera que cuidas tu casa donde habitas, la de paredes y de bloques y de todas esas cosas. ¿Estás cuidando tu cuerpo de la misma manera o estás exponiendo tu cuerpo a la tortura del estrés? Estás exponiendo tu cuerpo a demandas físicas para las cuales tu cuerpo no está preparado. Porque Dios te hizo con te dio un poder, pero también te puso límites. Entonces, si yo todos los días como algo que sabemos que no es bueno para el cuerpo, que puede comerse, pero no en exceso, mi cuerpo se va a resistir. Si todos los días yo voy a comer grasa porque me gusta el chicharrón, ay, qué rico el chicharrón, delicioso el chicharrón, y yo todos los días voy a comer chicharrón, voy a terminar con un hígado enfermo. Si todos los días voy a tomar aguardiente, sea vino, sea ginebra, sea como se llame el aguardiente, voy a terminar con un hígado enfermo o cualquier otra parte del cuerpo enferma. Entonces, tenemos que cuidar el cuerpo que Cristo sufrió en esa cruz para darnos la salud divina. Si yo nací con salud divina. Y cuando yo nazco con salud divina y tengo el entendimiento y la capacidad de reconocer que tengo salud divina, me toca cuidarlo, porque la enfermedad va a venir. ¿Cómo va a venir? Va a venir por mi desobediencia o va a venir por el enemigo o va a venir por consecuencias pues de herencia también, ¿verdad? Pero Cristo llevó la maldición en el madero, o sea que él, toda maldición y toda herencia genética también fue llevada en ese madero. Entonces, yo tengo la herencia de Cristo, salud divina. Debo dar gracias a Dios y mantenerla. Si ya por desobediencia dejé dañar el motor del carro, me toca repararlo, ¿verdad? Me toca cuidarlo. Si hay que cambiar alguna pieza, pues la cambiamos. ¿Cuál es el problema? Pero Dios tiene el poder para poner las piezas nuevas. Dios tiene el poder para darnos la vida nueva, porque para eso nos llamó Cristo, para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, vamos a saber entonces de qué manera y cómo se enferma la gente. Por desobediencia, por violar las leyes naturales y por el enemigo. El enemigo trae enfermedades. Pero si la gente dice, ay, estoy resfriado, el diablo es un mentiroso, y atacando al diablo. Espérate, ¿fue el diablo que me trajo la gripe, el resfriado, lo que haya sido? ¿O fui yo, que fui una desobediente, que me expuse a salir a la calle en tiempo de frío sin abrigo, porque, no, yo no tengo frío, ay, no pasa nada, y me la doy de mucho, y al rato estoy tosiendo y estoy enferma? ¿Por qué? Porque yo violé una ley natural. Si yo me tiro de un edificio, yo no puedo esperar que el Señor envíe a los ángeles y me agarren en el aire, porque yo estoy violando una ley natural. Y si yo me lanzo allá arriba, pues lo pesado va para abajo.
y Dios no va a enviar los ángeles. ¿Sabe por qué no lo va a enviar? Porque Él no me mandó a tirarme. Ahora, si Dios me dice, súbete al edificio y tírate porque yo voy a enviar los ángeles para que te sujeten, entonces yo me tiro. Pero yo voy a tirarme para tentar a Dios. Fue lo que Jesucristo le dijo al diablo. No, un momentito. No tentarás a Jehová tu Dios. Entonces nosotros a veces tentamos a Dios y después estamos pidiendo clemencia, como dicen, ¿verdad? Porque si Dios te está enseñando a ti las reglas de vivir una vida saludable, de vivir en salud divina, que fue lo que Él conquistó para ti en el madero, cuídalo, cuídalo. Y si no lo has cuidado después de 50, 60 años, bueno, todavía estás a tiempo. Todavía estás a tiempo de hacer las paces, ¿verdad? Todavía estás a tiempo de recuperar por lo menos la sanidad. Entonces, si lo que tú sabes que algo te hizo daño y que algo provocó en tu cuerpo esa enfermedad, recházalo, quítatelo, usa la fuerza de voluntad que Dios te dio. Para eso es la fuerza de voluntad. Mira, yo recuerdo que yo era muy comedora de chicharrón y por eso hablo del chicharrón. Y yo no podía dejar de comer chicharrón todos los días, hermano. Si yo salía, iba a un restaurante, yo quería chicharrón con arepa, porque es que delicioso. El que me diga que no es delicioso, pues no sabe lo que es bueno, porque de verdad que es rico. Y ya tenía tanto, me conocían tanto en los lugares, que yo llegaba y la muchacha me veía y dice, ya sé, pum, y ella llegaba con su platico de chicharrón y sus arepitas, porque ya sabía que eso era lo que yo quería. Pero un día el Señor me despertó, como siempre Él despierta a uno, ¿verdad? Y en la madrugada, a las 3 de la mañana, la costumbre era que me despertaba y yo me iba a la sala. En ese tiempo yo todavía no estaba casada. Entonces yo salía de mi cuarto y me iba a la sala y me ponía a orar. Y estoy orando y el Señor me lleva la palabra donde dice que la carne de cerdo es como la carne de ratón, o sea, es como comer ratón. Y eso a mí me dio un asco inmenso, pero un asco inmenso. Y yo dije, ay, Dios, qué horrible. Y yo seguí orando, no le di importancia, seguí comiendo chicharrón. Una segunda vez Dios me lleva otra vez a esa palabra, una tercera vez me lleva, y cuando llevo a la tercera vez, se me abre el entendimiento, ¿verdad? Y me doy cuenta que Dios me está hablando y me está diciendo que no coma chicharrón, porque el que come carne de cerdo es como el que come ratón. Y yo le tengo un asco, pero un asco terrible a los ratones. Entonces yo dije, perdóname ya. Pero entonces, claro, yo tenía estaba tan adicta a esa comida que yo tuve que decirle al Señor, mira, Señor, tú sabes que yo en mis fuerzas no puedo. Tú sabes cuánto me gusta a mí eso. Pero si tú lo haces, yo sé que lo dejo. Pon en mí el querer y el hacer. Quita de mí ese deseo. Yo te entrego eso, Señor. Haz lo que tú quieras. Y hermanos, han pasado los años y de verdad que sí, alguna vez así esporádicamente me provoca comerme un chicharroncito con arepa y ya pues me lo como, pero sin culpabilidad y sin acusación. Pero no lo voy a comer todos los días como hacía, porque mi hígado estaba recibiendo todo eso, y ya si yo continuaba así, el Señor lo que me está diciendo no es que sea pecado, es que te estás haciendo daño. No es que sea pecado, es que te estás haciendo daño. Y cuando tú atentas contra el cuerpo que yo te di, tú estás pecando contra mí. O sea que atentar contra nuestro cuerpo es pecar contra Dios. Y si tú sigues comiendo eso, vas a terminar enferma, vas a terminar con una enfermedad hepática, vas a terminar con una enfermedad de páncreas, lo que sea, lo que cause eso. Entonces, aprendí que sí, todo es posible, que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo puedo tomar vino, pero ¿cuántas veces puedo tomar vino? ¿Puedo emborrachar? No, la palabra dice que los borrachos no entran. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que voy a tomar vino si necesito tomarlo por alguna razón social o lo que sea, que pues yo por social no me voy a emborrachar, no. Pero digamos que hay comidas que requieren una copa de vino. Bueno, me tomaré mi copa de vino porque es más saludable para el estómago, según está escrito en la Biblia, no que yo me lo inventé. Pablo le dice a Timoteo, debido a tu enfermedad y a tu estómago débil, tómate una copa de vino.
pero no le dijo, tómate la botella y emborráchate. Tómate una copa de vino. Porque un poquito hoy, otro poquito mañana, una botella hoy, otra mañana, otra pasado. Cuando tú te das cuenta, tú estás metiéndole un puñal a tus órganos. Y el órgano más sensible siempre es el hígado, ¿verdad? Dice que cuando a uno le pasa algo, en Venezuela dice, uy, me dio un golpe en el hígado, porque es una expresión muy venezolana cuando a ti te pasa algo que te duele, que te sale pues un dolor muy inmenso. Siempre uno dice, ay, me dio un golpe en el hígado, ¿verdad? Porque el hígado, hermano, es un órgano vital. Dicen los médicos que uno puede vivir sin estómago, que uno puede vivir con un riñón, que uno puede vivir con un pulmón, pero sin hígado nadie puede vivir, porque el hígado es importante. Y la mayoría de las cosas que hacemos en contra del templo de Dios, que es este cuerpo, siempre van contra el hígado. Entonces, amados míos, preciosos y hermosos, si nosotros dañamos un órgano tan vital en nuestro cuerpo, se dañan los demás órganos. Entonces, aprendamos a serle fiel a Dios en todo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que las enfermedades vienen por diferentes causas. Porque yo lo provoco por desobediencia, porque violo las leyes naturales y por el diablo. Esos son los tres. El enemigo puede traer una enfermedad sobre nosotros, pero nosotros tenemos que entender, espérate, ¿fue el diablo, fui yo o fue que violé una ley? Entonces, cuando te resfrías, cuando estás enfermo, no fue el diablo, fue que violé una ley. Por ejemplo, ayer mismo yo empecé a sentir un dolor en la garganta y ya, pues, ay, Carrizo, esto no me está gustando, ¿verdad? Me está doliendo la garganta como algo que me pincha ahí. Y yo no voy a decir que fue el diablo, cualquiera en mi situación va a decir que fue el diablo. ¿Por qué? Porque el domingo tengo que predicar, porque el domingo están esperando por mí las mujeres para que yo traiga una palabra. Y yo puedo muy fácilmente quitarme la responsabilidad y decir, ese fue el diablo, ese mentiroso. Ese es el diablo que me quiere enfermar para que yo no predique. Mira el diablo lo que está haciendo y llamarlos a ustedes, a los intercesores y decirles, por favor, oren por mí porque me estoy sintiendo así y es el diablo que quiere impedir que yo les lleve la palabra. No, hermanos, seamos responsables. No fue el diablo. Claro, él se va a aprovechar, por supuesto, si yo se lo permito, pero como yo no se lo permito, porque yo estoy bien clara en lo que soy y lo que tengo y lo que puedo en Cristo. Entonces yo le digo, mira, diablo, anda a bañarte, no vas a usar esto como excusa. Y yo reconozco ante Dios que yo violé una ley natural. Yo violé una ley natural. ¿Por qué? Porque estamos en una etapa, en una época, acá en esta zona del país, donde un día hace sol y otro día no, y un día hace frío y el otro día no, y llueve, y estás en la calle y ni siquiera te habían anunciado lluvia y está lloviendo. Y no te anunciaron frío y empieza a hacer frío. Entonces, a veces he salido en estos días, como he tenido muchas cosas que hacer, he salido sin abrigo. Y una noche no tenía abrigo, incluso tuve que ponerme algo que había en la iglesia, conseguir un mantel de eso y salir con ese mantel de la iglesia hasta el carro, porque yo no llevé abrigo pensando que el día estaría fabuloso. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasó? Yo violé la ley, violé una ley natural. Tengo que abrigarme, tengo que abrigar mi cuerpo, tengo que protegerlo, porque no sé en qué momento va a caer la lluvia o va a ser mucho frío y mi cuerpo no está preparado para eso. Otra manera de violar la ley natural es que no estoy nutriéndome de acuerdo a lo que mi cuerpo necesita, no estoy recibiendo los nutrientes necesarios, estoy comiendo mal, estoy comiendo de más un alimento que aunque sea bueno, si lo como de más me va a hacer daño. O sea, todo tiene su límite, hermano. ¿Comer frijoles es malo? No, comer frijoles no es malo. Pero si usted come frijoles todos los días, algo va a pasar, porque tienes que mirar qué es lo que hacen los frijoles. ¿Comer carne es malo? No, comer carne es bueno, porque la carne tiene proteína, te ayuda con la sangre, pero si tú comes carne en exceso todos los días, tú le estás haciendo daño a tus huesos porque la carne produce hace algo a los huesos, el ácido, ¿qué? No sé cómo se llama, el tomate, o sea, todo en exceso es malo, todo, ¿ok? Todo en exceso es malo, todo, pero todo lo que tú hagas de acuerdo a lo que Dios dice, basado en los límites que Dios pone, va a ser bueno. Cuando leemos en la palabra que Dios le dice
no comerán esto, no comerán carne, no comerán animales con pezuña, no comerán, y la gente no come camarones porque ahí dice la palabra que no coma, y muchas cosas. Dios no estaba diciendo eso porque es pecado. Dios estaba protegiendo al pueblo de enfermedades. Dios estaba protegiendo al pueblo, estaba dando leyes sanitarias. Esas eran leyes sanitarias. Te lavarás la mano, ¿por qué? Porque a veces comemos con las manos sucias. Entonces estamos expuestos a muchas cosas, pero si nosotros tenemos cuidado del templo donde habita el Espíritu Santo, si tenemos cuidado del templo donde habitamos nosotros que somos espíritu, lo vamos a mantener por muchos años y lo vamos a mantener bien. Miren nuestros antepasados, esa gente vivió largura de años y wow, murieron bien viejitos, ¿verdad? Yo veo a mi hermana tiene 86 y mi hermana está como una uva, mija. Yo siempre digo que estoy como una uva, solo que yo estoy más redondita que ella. Pero yo digo, soy como una uva redonda y dulce. Pero mi hermanita está bien. Ella hace sus cosas, ella tiene su mente clara, pero ella se cuida. Ella no tiene excesos en su vida. Entonces, esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Que nosotros vivamos de acuerdo a lo que Dios nos ha dicho. Entonces, seguimos para que no me aburran. Ay, pastora, usted no hace más que hablar de eso. Sí, porque es que eso está implícito en lo que les estoy enseñando. Entonces, Jesús venció, ¿verdad? Por medio de su sangre, venció todas estas enfermedades. Y podemos ver que a través de ese sacrificio que él hizo, que él llevó en cada latigazo, llevó todas las enfermedades. Y que todas esas enfermedades han sido derrotadas y vencidas por medio de la sangre de Yeshua. Entonces, el que nosotros sepamos que Dios está dispuesto, que Dios siempre está dispuesto para darnos vida y vida en abundancia. Hay personas que dicen, Dios no sana a nadie. Y yo lo he oído. Esta gente sí es tonta. Mire que Dios no sana a nadie. Pero la Biblia dice, está escrito en la Biblia, mejor dicho, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Él hizo un pacto de sangre. Él no cambia el pacto de sangre. Él incluye sanidad en ese pacto. Él incluye la sanidad. La salvación no solamente significa ser libres, ser perdonados sacados de la iniquidad o ser perdonados de los pecados. También significa ser sanos, y eso se los vengo enseñando hace ya varias semanas. Entonces sabemos que Dios puede sanar. Ahora, ¿desea Dios sanar? Esto a Jesús se lo preguntaron muchas veces. Jesús voluntariamente se entregó para que nosotros fuésemos sanos. Él se entregó voluntariamente a ser azotado de esa manera brutal en que fue azotado para que nosotros fuésemos sanos. Él anduvo en la tierra haciendo sanidades. Él anduvo en la tierra limpiando. Había un hombre que tenía lepra y se le acerca a Jesucristo y de rodillas ante él le suplica y le dice, si quieres, puedes limpiarme. Jesús se mueve a compasión por aquella acción del hombre, extiende su mano, toca al hombre y le dice, sí quiero, quedas limpio. Pero él siempre quiso. Había otro hombre que también le preguntó, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. ¿Cómo que si quiero? ¿Cómo que si quiero? Lo he querido siempre. Yo quiero que seas sano. Yo quiero que seas libre. Entonces, es mi voluntad que tú seas sano. Entonces, esto es lo que tenemos que entender, que Dios quiere que nosotros seamos sanos, que Él sufrió los azotes por nuestra sanidad, que la voluntad de Él para nosotros es que seamos libres, que seamos sanos, que nosotros no podemos orar si es tu voluntad, porque entonces estamos negando la veracidad de su sacrificio, estamos negando su sacrificio, estamos negando su amor, estamos negando la voluntad de Él, que es que nosotros seamos sanos. Tenemos que pedir con fe, con la misma fe de Dios. Pero dice la palabra, pero el que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, que se agitan y van de un lado a otro, pero se dejan llevar por el viento. Y la persona que es así no va a recibir cosa alguna del Señor, lo dice Santiago. Yo se los estoy parafraseando. Usted lo puede leer. Pero para llegar a Dios, nosotros tenemos que tener valentía, tenemos que estar seguros de que la sanidad es nuestra.
de que el sol de justicia salió con sanidad en su sala, que cuando estamos enfermos necesitamos sanidad. Y el Señor no nos niega la sanidad. Él salió con sanidad en su sala. Ahora, si no estamos enfermos, tenemos salud divina, y la salud divina hay que cuidarla como un tesoro maravilloso que es. Cuidar nuestra salud, no exponer nuestro cuerpo a ningún evento que pueda robarnos esa salud divina. Pero si ya estamos enfermos, no vamos a desmayar, no vamos a darnos por vencidos, no vamos a entregarnos en manos de Satanás. Vamos a orar y vamos a creerle a Dios y vamos a establecer y a declarar que Dios nos rescata de eso, y salió con sanidad en su sala el sol de justicia, y dice la palabra, y hay medicina para los que están enfermos, porque la palabra de Dios dice así, escrito está, la palabra de Dios es medicina para mis huesos. ¡Wow! Entonces, eso significa que si yo creo la palabra y yo declaro la palabra, los huesos se van a sanar, los huesos van a estar sanos. Dios lo dijo, yo lo creo y lo recibo. Entonces, ¿cómo lo voy a recibir? Hablándolo, porque muda no va a pasar. Por supuesto, si alguien que no puede hablar dirá, ay, entonces ¿yo qué hago? Pues Dios te escucha a ti, porque Dios se entiende contigo, pero tú tienes que hacer el esfuerzo, la acción de hablar, de que tú estás creyéndole a Dios, y eso se va a suceder en tu vida. Pero gracias a Dios, tú y yo podemos hablar. Entonces, si podemos hablar, vamos a proclamar con nuestra boca lo que la palabra dice, y vamos a establecer que la palabra de Dios es medicina para mis huesos, y yo voy a hablar sobre esos huesos, y les voy a hablar esos huesos secos que cojan vida, y voy a buscar todo lo que diga la palabra de Dios sobre los huesos, y lo voy a declarar sobre mis huesos, porque así está escrito. Entonces tenemos que orar con fe y no dudando, para que podamos recibir del Señor, para que podamos llegar a Él con valentía, con la seguridad de que Él sí nos puede sanar, que esa es su voluntad. No cuestionemos la voluntad de Dios para nosotros. No podemos pedirle algo al Señor, solicitarle algo al Señor dudando. Y bueno, sí, pero y la duda siempre por delante. No, mira, hermano, sea específico y sea empecinado en lo que usted está pidiéndole a Dios o lo que usted está declarando. Y no permita personas que no tienen fe cerca de ti. Hay momentos en que nosotros nos tenemos que alejar de la gente que no tiene fe. Hay momentos en que tenemos una lucha tan grande que tenemos esa batalla que hay que vencer, y el único que nos va a ayudar a nosotros en esa lucha es Dios. Y Dios dice, rodéate de los amigos que te van a ayudar a salir de eso. Pero aquellos que vengan en contra de tu fe y que puedan sembrar semillas de dudas en tu mente, apártalos de ti. Porque escrito está, hermano. Mira, en Job, ya les hablé, no sé si lo hablé, pero él tuvo varios amigos que venían durante su enfermedad, durante su situación difícil, y lo acusaban y le decían, sí, porque tú, porque hiciste, porque no hiciste, Y hubo un amigo llamado Abiú, que ese vino y le dijo la verdad. Y ese amigo se acercó a él con la empatía necesaria para entender la situación de Job y ayudarlo en esa situación y darle la palabra que necesitaba. Entonces, esos son los amigos que necesitamos. No necesitamos amigos que vengan a acusarnos y a condenarnos y a decirnos, mi abuelo murió de eso, a lo mejor tú también. No, yo no quiero oír esas cosas. Y todo el que quiera venir a hablarte de lo malo que es lo que estás padeciendo o lo que el enemigo quiere que tú padezcas, mándalo a bañar, mándalo un ratico a ver si el gallo puso, porque hay personas que hay que mandarlas a ver si el gallo puso, hermano. Usted no puede dejarse influenciar por ese tipo de gente. Lo que Dios dice es lo que yo creo, y el que diga menos de lo que Dios dice, a ese no lo quiero cerca de mí, porque no puedo aceptar que esa persona menosprecie el sacrificio de Cristo. No puedo aceptar que esa persona me lleve a mí a ese nivel en que él está, donde para él Cristo no es poderoso. Yo creo absolutamente con todo mi ser y con todo lo que soy y lo que tengo, que Jesucristo murió por mí, que Jesucristo me sanó en la cruz, que Jesucristo me dio salud divina, y mientras yo pueda voy a cuidarla. Y pido perdón por todos los desbarajustes que he hecho,
Y cada vez que me doy cuenta que algo que hice es la que ocasiona algún dolor o algún malestar, pido perdón ante Dios y trato de no hacerlo más. Uso la fuerza de voluntad. Recuerdan, fuerza de voluntad, y ahora estamos en la sanidad. ¿Cómo fue que Cristo nos dio la sanidad? A través de las llagas de su espalda. Cada latigazo que recibió fue para sanarnos, para sanarnos. Entonces, ¿puede Dios sanar? Sí, definitivamente sí. No solamente puede Dios hacerlo, Dios puede hacer todo, hermano, sino que nuestra sanidad es tan importante para Él, que Él hizo un pacto con nosotros en la sangre de su Hijo amado. ¿Usted sabe lo que es un pacto? Un pacto no es algo que usted hoy dice sí y mañana no. Y hay gente que no sabe de eso. Hay gente que rompen los pactos de una manera que uno se queda así boquiabierto. Cuando usted hace un pacto, usted no lo puede romper. Eso de romper los pactos está muy de moda hoy día. La gente se casa y a los 3 días se divorcian. La gente dice, promete ser fiel en un lugar y cuando les llega la mosca de allá de África, los pica, se van. Y no son fieles. Y en el pacto se necesita fidelidad. Y Dios hizo un pacto con nosotros en la sangre de su Hijo amado. Y el precio para nuestra sanidad fue pagado hace más de 2000 años. No es que fue ayer ni que va a ser, no, eso ya fue, eso sucedió, eso está hecho. Y todo lo que nosotros tenemos que hacer es extendernos, extender nuestra mano, extendernos nosotros hacia lo sobrenatural, hacia el infinito, y extraer de allá arriba del cielo, del trono de los cielos, del reino de Dios, y extraer todo lo que es nuestro, que nos pertenece, y recibir el milagro. Si tenemos necesidad de un milagro, recibamos el milagro. Y después de recibir el milagro, vivamos en la bendición, vivamos en salud divina. La gente, cuando escucha hablar de que Dios sana, la gente busca, hermano. ¿Cuántas personas han venido a nuestra iglesia? ¿Cuántas personas, bueno, digo iglesia para que entiendan, a la congregación? ¿Cuántas personas han llamado por teléfono a mi esposo? ¿Cuántas personas han enviado mensajes, textos? Ay, mire, que oren por fulano, que oren aquí, que oren allá. ¿Por qué hacen eso, hermano? ¿Porque nosotros somos Dios? No, porque han oído, han escuchado la fama de que en esa iglesia o en esa congregación hay hermanos que oran, y cuando ellos oran se producen los milagros. Porque todas las personas necesitan un milagro. Todo el mundo sabe que una oración de fe puede cambiar tu vida. Que una oración de fe por alguien que cree, alguien que está seguro, alguien que ha estado delante de Dios, alguien que ha tenido la presencia de Dios en su vida, alguien que ha visto milagros. Cuando Dios a ti te hace un milagro, mira, hermano, lo demás es papita. Lo demás es pan comido, como decimos en Venezuela. Cuando Dios le hace un milagro, después usted ve todo así como, eso es pan comido, eso ya, Dios es experto en eso. Y usted lo va a aceptar y lo va a recibir, y usted va a poder orar por otros, porque la unción cayó sobre tu vida, y esa unción que cayó sobre tu vida en el momento que recibiste ese milagro, el tipo que sea, pero en este momento estamos hablando de sanidad, esa unción que cayó sobre tu vida va a ser impartida a otros cuando tú lo hagas, cuando tú tengas el coraje necesario y la fe suficiente para compartir con otros lo que Dios hizo contigo. Entonces la voluntad de Dios ha sido hecha en la tierra. Hecha en la tierra. Al igual que está siendo hecha en el cielo. El apóstol Pablo nos dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El apóstol Pablo declaró en 3 de Juan que él desea que seamos prosperados, que tengamos salud por sobre todas las cosas. Y que nuestra salud depende de cómo prospera nuestra mente. O sea, una mente sofén, una mente sana, una mente que está establecida en el reino, es una mente que trae sanidad sobre nuestro cuerpo. Porque las cosas que están en la mente somatizan en nuestro cuerpo. Cuando usted tiene una mente llena de estrés, de problemas, de situaciones,
Usted sabe lo que es una persona siendo atacada por diferentes frentes, que lo atacan de aquí, lo atacan de allá, lo ataca la mujer, lo ataca el marido, el hijo, lo ataca el otro, lo ataca por acá, lo ataca la policía, lo ataca el gobierno. Usted sabe lo que es eso. Esos ataques que está recibiendo esa persona en su mente pueden somatizarse en su cuerpo. Y lo sabemos por experiencia propia. Sabemos que hace unos años mi esposo fue atacado por una situación que sucedió y eso, porque cuando nos exponemos a un estrés tan fuerte que ataque nuestros sentimientos, nuestras emociones, podemos somatizar en el cuerpo una enfermedad. Y la gente no entiende eso, hermano. A la gente no le importa porque la gente no sabe lo que es pacto. Y hoy están contigo y mañana les pica la mosca del África y se van y te dejan y te abandonan. Y no les importa si ese abandono va a causar en ti una desgracia. Cuando hay tantas maneras de decir adiós. Cuando hay tantas maneras de hacer las cosas en paz y no hacer daño a la persona amada. Porque cuando uno ama, uno no hace daño. Cuando uno ama, uno quiere el bien del otro. Y a veces nosotros como seres humanos no sabemos comunicarnos. No sabemos decir las cosas en paz. No sabemos hablar. Y queremos es que nos obedezcan en vez de que nos escuchen. O sea, no, es así, porque es así que yo digo. Ya está. No, digámoslo en amor y entendamos la otra parte. Pero bueno, si ya hicimos, ya eso pasó y tenemos la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, ¿verdad? No nos vamos a quedar en el pasado ni en cosas que hayan sucedido, porque eso es lo que va a hacer daño al cuerpo, es lo que va a somatizar en enfermedad. El tener en la mente una preocupación, el tener en la mente un estrés, un ataque. Entonces, oremos por aquellos que tienen que enfrentar diferentes situaciones difíciles. Oremos por aquellos que tienen que estar expuestos a diferentes personas con diferentes formas de ser, como los pastores. Los pastores estamos expuestos diariamente a diferentes acosos, a diferentes ataques, porque no todos somos iguales. Y eso es Dios lo hizo así para que no seamos aburridos, ¿verdad? Porque si no seríamos súper aburridos, todos igualitos. Pero Dios lo hace para que podamos compartir y entendernos y amarnos los unos a los otros. Entonces, entendamos eso, pero oremos por las autoridades, oremos por los pastores, oremos por toda persona que está en autoridad, por los padres, oremos por el presidente, oremos por la gente que está en eminencia, porque ellos son atacados. Ellos son atacados. Y en el aspecto espiritual, los pastores, los ministros son atacados. El enemigo no va a atacar a la persona que se siente y solamente escucha, pero va a atacar al líder, va a atacar al pastor, va a atacar al ministro. ¿Por qué? Porque la cabeza es la principal a quien hay que darle, porque si tú le das por la cabeza, lo tumbas. Entonces todo el cuerpo va a sufrir. Y tenemos que entender que el cuerpo todo sufre cuando hay un desmembramiento. Cuando un miembro se sale del cuerpo, el cuerpo sufre completo. Nosotros en el cielo no necesitamos un milagro. Lo necesitamos aquí y ahora. Porque en el cielo no habrá enfermedades, en el cielo, bueno, el tiempo que vamos a estar ahí es momentáneo, tampoco va a ser que vamos a estar toda la eternidad ahí. Nosotros regresamos a la tierra. Por eso es que el milagro tiene que ser aquí y ahora. Tenemos que confiar en Dios y creer por nuestra sanidad aquí y ahora, no en el futuro, no más adelante. No puede ser que Dios me sane, no, es que ya te sanó. Es que tienes que pelear, es que tienes que tener la clase de fe de Jesucristo, es que tienes que ver las cosas que no son como si fuesen, es que no puedes aceptar lo que el hombre diga, es que cada vez que el hombre diga algo, visualiza lo que Dios hizo, visualiza lo que Dios hizo. Es una guerra, es una batalla de fe. Puede que las personas nos fallen, puede que nos abandonen, pero nuestro Padre Celestial nunca lo hará. Mire, hermano, cuando usted se sube en un avión, ¿usted por qué se sube en ese avión? Porque usted confía en el piloto, ¿verdad? Usted confía en el piloto y confía en el avión. Y se monta ahí y va a ser lo más tranquilito.
por allá arriba, no sé cuántos metros de altura, pero tranquilo, porque estoy en el avión, esto está hecho con seguridad, esto está hecho con conciencia, este piloto tiene no sé cuántas horas de vuelo. Te montas en tu carro y te vas por la carretera y tú vas confiado en que tú sabes manejar y que tú eres pila y que tú eres un tremendo chofer y que el carro te responde, el carro es nuestro. Y todas las cosas que hacemos en la vida, estamos confiando en la cosa y en nosotros. ¿Cuánto más, amado mío, preciosos y hermosos, tenemos que nosotros confiar en aquel que es dueño del cielo? Si nosotros confiamos en ese avión y en ese piloto, ¿por qué no confiamos en el dueño de ese cielo? En el dueño de ese abismo celestial. Porque eso es un abismo, hermano. Uno se sube por ahí, uno no tiene cuándo llegar. Eso es sube y no hay dónde llegar. Entonces, confiamos en el piloto, confiamos en el avión, pero ¿y el Dios que lo hizo? ¿Y el Dios que hizo el cielo y la tierra y el mar? Ese es en el que hay que confiar. En ese no hay que dudar. No debemos dudar ni titubear, sino confiar en Dios y en su palabra, como niños, porque cuando uno cree como niño, uno cree con los ojitos. Mira, tú le dices a un niño lo que tú le digas y el niño te lo cree. Es más, hasta las niñas, adolescentes, uno les habla y todo lo que uno le diga, esas niñas lo están absorbiendo como una verdad, porque ellas confían que nosotros sabemos. Por eso es muy peligroso exponer a los niños a cualquiera. Tiene que ser gente que sepa lo que le va a hablar al niño, que le va a hablar en paz, que le va a hablar del amor de Dios, que lo va a guiar por el lugar correcto. Eso es lo que nosotros tenemos que esperar. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. No debemos dudar, debemos confiar como niños, creer en Dios, recibir de Dios. Ustedes saben cuántos testimonios de sanidad hay que uno se queda boquiabierto. Yo recuerdo a un hermano predicador que él había sido diagnosticado con cáncer y él dice que él ya estaba pues muy mal. Él sudaba frío, él no tenía fuerza, él no tenía energía, pero aún así él seguía lo invitaban y él seguía predicando y él iba a las conferencias y él daba palabras, ponía mano, la gente era sanada, pero él todavía no había recibido sanidad. Y dice que en uno de esos eventos él fue al baño a recuperar, a coger fuerza porque estaba sudando frío, estaba muy débil. Y llega al baño y se pone frente al espejo y dice, Señor, ¿y yo qué? ¿Yo qué, Señor? ¿Me estás usando a mí para sanar a los demás? ¿Y yo qué? Y dice que de repente él fue trasladado por Dios a un nivel donde Dios lo mete en un frigorífico grandísimo. Y allá habían todos los órganos del cuerpo colgados así como en una carnicería. De los ganchos, pim, 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 ahí habían todos los órganos. Y el Señor le dice, ¿cuál es el que necesitas? Y él pues en la visión abierta que Dios le dio en ese momento, él le dijo, Señor, y agarró el órgano que él necesitaba. Y él le dijo al Señor, bueno, es tuyo, ya está sano. ¿Por qué te sufres? ¿Por qué te abates si sabes que yo te respondo? Y dice que él salió de ahí, de la visión, volvió a la realidad y estaba ya el pastor, y ya él salió afuera y empezó a orar y a orar con energía y a declarar y a establecer la palabra y a poner manos sobre los enfermos y la gente siendo sanada. Y empezó a dejar de sentir los síntomas que había sentido y fue al médico. Tenía el órgano nuevo, el cáncer se había ido completamente. Ah, no, pastora, eso es ficción. Ay, pastora, usted sí es ilusa. No, yo no soy ilusa. Yo sé lo que te estoy diciendo. Para Dios nada es imposible. Dios puede poner órganos nuevos en nuestro cuerpo de la manera que Él quiera hacerlo. Porque yo siempre he creído que si Dios puso algo en mí es porque lo necesito. Entonces yo voy a creerle a Dios. Voy a creerle a Dios.
por encima de las circunstancias, por encima de los diagnósticos, por encima de lo que sea, voy a pararme firme en fe, voy a ser testaruda. Y esto es lo que Dios quiere. Entonces nuestra salvación, nuestra sanidad, empieza con el perdón de nuestros pecados, pero no queda allí. No queda ahí. El rescate fue por todo, la liberación completa de nuestra vida. Jesús estaba una vez en una sinagoga y había una mujer que estaba doblada por la enfermedad. Y Jesús le dijo, esta mujer tiene un espíritu de enfermedad, y oró por ella en sábado. Y esa mujer fue sana, se enderezó. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús vino a sanar. Jesús no quiere que nosotros estemos enfermos. Aquella mujer tenía años, había un hombre también esperando ser sano y Jesús vino y lo sanó. Espíritu de enfermedad tiene que irse de los cuerpos de los hijos de Dios. No podemos aceptarlo como algo normal. No podemos aceptar el espíritu de enfermedad. Es una maldición y la tenemos que reprender en el nombre de Yeshua Mashiach. Tenemos que declarar y establecer la palabra de Dios sobre nuestra vida. Y creerla, comérnosla. Y dejar que penetre, que divida nuestra mente y nuestro espíritu y llegue al tuétano de nuestros huesos, donde está la vida. Allí en el tuétano de los huesos es donde está la vida, hermano. Y si hay que comer harina de no sé qué, comámosla. En fe. Oigamos a Dios y a los hijos de Dios. Y discernamos en el espíritu quién es la persona que Dios quiere usar. Ok, Espíritu Santo, aquí estoy. Guíame, tómame de la mano. He llegado a este nivel y en este nivel quizás no hay retroceso. Pero yo confío en ti, Señor, que tú tienes las mil y una forma de sacarme de esta situación. Guíame por tu Espíritu Santo. Enséñame el lugar, enséñame la persona que tú vas a usar para salir de esta situación. Dime qué quieres tú que yo haga. Hay personas que creen que Dios le pone cáncer a la gente y que para probar el amor. ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¿Acaso Dios es un hombre malo? ¿Acaso Dios es un demonio para que Dios quiera probar su amor como hacen los hombres con las mujeres? Que le dicen a las mujeres, dame una prueba de amor, y las mujeres bobas van y se la dan. No, Dios no pide eso. Bueno, no todos los hombres, ¿ok? Hay hombres buenos. Y yo creo en los hombres buenos. Yo creo que hay hombres buenos, sanos. Hombres que son trabajadores, que son padres, que son amorosos, que son esposos. No todos los hombres son cortados por la misma tijera, ¿ok? Pero hay hombres que sí, que son pura carnita. Y entonces siempre están pidiendo pruebas de amor. Dios no pide pruebas de amor a sus hijos. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios no pide esa prueba de amor. Y Dios no le va a poner enfermedad a sus hijos para probar si lo ama. Dios no te va a llevar a ti a un momento de dolor, de tristeza o de lo que sea para probar si tú lo amas. No. Ese no es el Dios al que yo le sirvo. Las circunstancias, la enfermedad puede que cumpla algún propósito, pero no es que Dios te enferma. Dios puede tratar contigo en medio de ese proceso. Dios puede usar lo que el diablo hizo, Dios lo puede usar para tu bien. El único que mata, roba y destruye es el enemigo. Pero Dios se complace en bendecir a los que creen en Él y no les envía enfermedades. Y usa lo que el diablo quiso usar para destrucción tuya, Dios lo va a usar para su gloria y para su honra y para que tú seas bendecido y bendecida y puedas decir gloria a Dios, quien es el Todopoderoso y a quien yo le he creído. Porque por la sangre de Jesucristo hemos recibido el milagro. Y Satanás fue sacado de mi vida. Y usted tiene que pararse firme y decirle, fuera de mí. Fuera de mi vida, Satanás, tú nada tienes en mí. Déjame ahora, arráncate, vete al infierno y no regreses nunca jamás. En el nombre de Yeshua.
porque usted ha sido liberado de esa maldición, usted ha sido liberado del acoso de Satanás. Satanás no tiene nada que buscar en ti, porque tú saliste de las tinieblas a la luz, tú eres luz en medio de las tinieblas, y el Señor quiere que tú vivas según el Señor te ha sacado a ti para que vivas. El espíritu maligno, todas esas enfermedades vienen del enemigo. Y Jesús vino a sanar. Léase la Biblia, todos los relatos de toda la gente que Jesús sanó. De aquella mujer que dijo, si tan solo toco su manto, seré sana. Y fue sana. Es cuestión de fe, es cuestión de creer. ¿Quién puede tocar al Señor para extraer de él la unción? ¿De qué manera yo puedo tocar a Dios para que su unción salga de él y yo sea sana? Toque con fe, toque con fe. Y el Señor le va a decir, hija, hijo, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Así que, amados míos, no temamos ante ninguna situación, no tengamos temor, porque aunque el enemigo quiera tocar nuestro cuerpo, aunque nosotros por desobediencia provoquemos enfermedades, por violar leyes naturales o por no cuidar el templo de Dios, igual nosotros podemos arrepentirnos y pedirle al Señor que nos perdone de esa negligencia y que el Señor nos devuelva lo que perdimos, ¿verdad? Y el Señor lo hace porque Él dice que todo lo que el ladrón se robó, Él no los devuelve, multiplicado. Así que si nosotros somos causantes de la enfermedad, pidamos perdón a Dios. Y si es el enemigo, ese enemigo no tiene nada que buscar en nosotros, porque el enemigo sí puede tratar de atajarnos, tratar de ponernos límites, tratar de impedir que nosotros avancemos, pero el Señor viene a rescatarnos, y lo que Él trató de hacer para quitarnos del camino, para robarnos fuerza, para enfermarnos, para encarcelarnos, el Señor viene sacando eso de nosotros y viene atando y reprendiendo al malvado y llevándoselo al fondo del mar, de donde nunca más podrá volver. El Señor vino a liberarnos, a sanarnos. Es la voluntad de Dios que nosotros estemos sanos, porque por sus llagas fuimos nosotros sanados. Y esa sangre que salió de esas llagas en su espalda es la que hoy nos da el poder, la autoridad para decir, por sus llagas yo fui sana. Por sus llagas yo fui sanada. Y ese látigo que lo latigó, que le robó, que le quitó, que le sacó la carne, ese látigo, ese soplo se corta ahora. Ese soplo que corta, ese látigo que vino sobre su espalda y que trajo, Señor, rompimiento de tus carnes, de tus músculos, Señor, que rompió, Señor, tu cuerpo, para que hoy yo pueda disfrutar con alegría, para que hoy yo pueda declarar que estoy sana, que estoy libre, que ninguna enfermedad, ningún padecimiento puede llegar a mi cuerpo, porque tú ya pagaste por ello en esa sangre que salió de tu espalda. No me desanimo, Señor, no me desanimo, Padre. Y si ustedes conocen a alguien, si usted sabe de alguien, un familiar suyo, que todavía no está sano, declare esta palabra, motívelo. Sea usted quien motive a esa familia, sea usted quien le hable de esta palabra, sea usted quien le diga cómo Jesucristo sufrió por esa enfermedad y la venció en la cruz, y que Él no ha terminado con nosotros, que Él sigue aquí, que Él es fiel, que Él es verdadero y que Él nunca nos dejará, que Él ha roto todo compromiso, toda maldición que había sobre nuestras vidas, la maldición de la enfermedad. Cristo la sufrió en su espalda. Cristo el golpe del látigo, el soplo que mata, ese soplo arrancó la enfermedad de nosotros, y la sangre que salía de la espalda de nuestro Salvador es la que nos ha dado vida, es la que nos ha dado salud. Oh Padre, que el diablo estaba azotando la espalda de Yeshua, el diablo estaba azotando lo que esa sangre se derramó, y nosotros hemos vencido la enfermedad, la enfermedad, la vencemos, toda enfermedad contraída por la humanidad fue vencida por la sangre de Yeshua en ese momento.
Oh, gracias, Señor, porque no vivimos bajo maldición. Gracias, Padre, porque no tenemos enfermedades. Gracias, Padre, porque no hay padecimiento para tus hijos. Gracias, Señor, porque hemos sido liberados por medio de la preciosa sangre de Yeshua. Gracias, 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 Padre. Te adoro, te alabo, te bendigo, te exalto, te glorifico. Te damos gloria, te damos honra. Establecemos y reconocemos que tu sacrificio no fue inútil, que tú, Señor, pagaste el precio por nosotros y ese rescate es verdadero y que ya no debo yo vivir, Señor, como prisionera del enemigo, ya no debo vivir, Señor, flagelada por el diablo, porque tú fuiste flagelado por mí. Yo no sufro esos azotes, los azotes los sufriste tú y por lo tanto, Padre, te doy gracias por esa sangre que ganó la victoria. Gracias por cada latigazo que tú recibiste para nosotros ser libres. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Y en esta hora nos arrepentimos, Padre amado. Te pedimos perdón, Señor, por todo resentimiento. Te pedimos que tú nos limpies nuestro corazón, Señor. Si hay alguna cosa en nuestro corazón que causa, Señor, que el enemigo pueda apoderarse de nosotros, pedimos perdón. Nosotros soltamos en esta hora. Nosotros perdonamos a toda persona. Nosotros cancelamos toda deuda, Padre. Hemos orado por cancelación de deuda. Hemos orado para que tú canceles nuestra deuda. Pero nosotros somos deudores también, Señor. Y nosotros somos deudores porque hemos sufrido ofensa. Hemos sufrido, Señor, abandono, hemos sufrido dolor y vivimos resentidos, pero ahora, Padre, cancelamos esa deuda, Padre, declaramos a esas personas libres, no me deben nada, los suelto y los dejo ir. Y Padre, declaro que ha sido cancelada la deuda que esas personas tenían conmigo, las deudas que tenían con mi familia, las deudas que tenían con mis hijos, ha sido cancelada, Padre amado. Cancelo esa deuda, perdono, Padre, y declaro liberación, declaro que hay perdón en mí, Señor, que la amargura y el resentimiento no puede tocar mi corazón. Oh, Padre, yo arrebato todo derecho legal del enemigo a invadir mi cuerpo, lo arrebato, lo ato, lo paralizo y le echo fuera. No tienes nada contra mí, Satanás. Oh, Padre, yo hablo ahora a la enfermedad, hablo al cáncer y le digo que debe morirse, secarse en el nombre de Yeshua. Cada crecimiento maligno, todo tumor, toda célula rebelde, todo quiste, toda maldición, toda pestilencia, tiene que morir ahora en el nombre de Yeshua. Cada anormalidad en el sistema linfático, el sistema circulatorio, el sistema inmune, el sistema endocrino, el sistema muscular, el sistema nervioso, el sistema reproductor, el sistema respiratorio, el sistema esquelético, el sistema urinario, el sistema digestivo, el sistema reproductor femenino, el sistema reproductor masculino, deben alinearse ahora con la palabra de Dios. Hablo a cada espíritu de muerte, al infierno y a la tumba, y le ordeno que salgan en el nombre de Yeshua. Digo, Padre amado, con fe y autoridad, creyendo que por tus llagas ya fuimos sanos. Digo, Padre, a mi cuerpo, digo que cada palabra de maldición, cada maleficio, cada brujería, cada hechicería, cada palabra de maldición dada por bocas inescrupulosas, oh Padre, ahora todo susurro que ha sido hablado contra mí, que ha sido hablado contra la vida de mis hijos, contra la vida de los hijos espirituales, contra mi esposo, contra el ministerio, cada susurro del diablo y de los inescrupulosos, ahora, Padre, no prospera. La palabra dice, Señor, escrito está, papito lindo, que tomaremos en las manos serpientes y si bebiéramos cosa mortífera no nos hará daño y que sobre los enfermos pondremos las manos y sanarán. Por lo tanto, Padre mío, digo ahora que cualquier terapia, cualquier tratamiento médico que sea administrado al cuerpo de tus hijos no los dañará. Oh, Sharabajira Matorebesiterenda. Eso hará solamente el Señor lo que tiene que hacer. Irá directo al lugar que tiene que hacer, pero no tocará ningún otro órgano de su cuerpo. Oh, Padre, ningún daño podrá ser, ningún instrumento que quiera corregir algo en el cuerpo de tus hijos. Si tú, Señor, los llevas hasta ese momento, es porque tú estarás allí, Padre amado. Digo, Padre amado, que tú usarás las manos de
de tus ungidos. Usarás al hombre ungido por ti. Usarás a ese hombre que tú llamaste, Señor, para sanar de manera científica, y lo pondrás en el camino de tus hijos que necesitan a ese doctor. Y los conocimientos de esos médicos, de ese doctor, Padre, será un instrumento de sanidad en tu mano. Oh, Padre, porque no nos negamos a la ciencia, Señor, sino que te ponemos a ti primero, por encima de la ciencia, porque ese médico no podría hacer nada si tú no estás en él, si tú no lo guías, si tú no le das el querer y el hacer, si la unción tuya no está sobre él, nada de lo que haga será bueno. Pero si tú estás ahí, si tu unción está sobre ese hombre, esa mujer, esas manos serán usadas por ti, Padre. Oh, yo declaro, Padre amado, que la carne de tus hijos será tan fresca como la de un niño. Oh, Padre, declaro que regresamos a los días de nuestra juventud. Declaro, Padre amado, que somos diezmadores, que el devorador no puede tocar nuestro bien, Padre, porque somos diezmadores, y el devorador tiene que ser reprendido por ti, porque para eso, Señor, estamos en paz contigo, Padre. Oh, porque tú devoras, tú reprendes, Padre, al devorador que quiere devorar nuestra salud, que quiere devorar nuestra finanza, que quiere devorar nuestra paz. Por cuanto, Señor, hemos sido diezmadores, tenemos el poder y la autoridad para demandar de ti, Señor, que tú lo reprendas por nosotros. Recibo, Padre amado, y reciben mis hijos la palabra, Señor, que todo lo que dice tu palabra, que tú perdonas nuestras maldades, que tú curas las enfermedades cuando ya hemos pasado ese nivel, que tú eres el sanador, Padre amado, que el sol de justicia salió con sanidad en su sala, que tú envías medicinas para los que la necesitan. Gracias, Padre, gracias, Señor, te agradezco, Padre mío, te doy gloria y honra, y establezco tu poder, establezco tu palabra, y declaro y creo, Señor, que como yo diga me será hecho, por cuanto no dudo en mi corazón, sino que creo lo que diga será hecho. Y le digo al monte de la enfermedad, y le digo al monte de la injusticia, y le digo al monte de la pobreza, y le digo al monte, Señor, del abandono y del rechazo, Padre, y lo echo fuera en el nombre de Yeshua, y le ordeno muerte. Y vete al fondo del mar y nunca más regrese. Sécate completamente, sécate. Te buscarán y no te hallarán. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Se ha dado prontamente y sin tardanza lo que el Señor ha oído de la boca de Zoraida. Se ha dado prontamente y sin tardanza lo que Zoraida ha pedido. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, lo establezco, lo declaro, lo creo, lo poseo, porque como yo diga, será hecho. Cree solamente y verás la gloria de Dios. Gloria a Dios santo y poderoso. Amados míos preciosos, hermosos, recuerden que esto es una batalla de fe, hermano, y la fe no es pasiva, la fe es activa. La fe es, mira, dice un dicho por ahí que el que pega primero pega 2 veces. Así que nosotros tenemos que meterle puño al enemigo, hermano, porque así le vamos a dar 2 veces. Él va a tratar de cobrarse y nosotros le vamos a responder. Así que usted manténgase firme, manténgase alerta, no pierda el estar en la brecha, estar claro con Dios, no se deje sugestionar por el enemigo, no permita que el enemigo ponga en usted pensamientos que van en contra de Dios y en contra de la gente de Dios. Rechace eso, porque el enemigo es muy sutil y entonces trata de poner esos pensamientos en las mentes de la gente, se trata de poner en contra de las autoridades, en contra de las personas de tu casa, de tu asignación, y eso usted tiene que reprenderlo en el nombre de Yeshua, amén. Así que bueno, mis amados, gracias, Jorge Rodríguez, gracias a, ¿quién más está por acá? A ver, Carmendelia, Carlita, te bendigo, gracias Karina, gracias Margocita, bendiciones, gracias Griselda Góngora, gracias Nilda Paniagua, gracias Brian Barahona, el Señor guarda y cuida tus pasos y te viste, Señor te protege, te guarda de todo mal. Marta Reusch, gracias hermana por conectarte, la pastora Marta Reusch.
tiempo que no te vemos. Bueno, te veo por las redes. Gracias. Gracias, Carmen Delia. J. Loza desde México. J. Loza se ganó el premio de la asistencia. No se pierde una. J. Loza está todo el tiempo ahí. Todo el tiempo. Es una de las primeras que se conecta desde México. Juana Silva, Juanita, bendiciones. Judy Pérez, bendiciones. Rosanita, bendiciones, mi Pitu. Marcela Albarracín del Ecuador. Damaris Martínez, Dios te bendiga. Mariposita Blanca, bendiciones. Bueno, a ver quién más está aquí. Yari Martínez, bendiciones. Bueno, gloria a Dios. J. Loza, Yari, John, mi esposito bendecido. Carmen Delia, Casa del Rey. Abraham, bendiciones, hijito. Ya tú sabes, enrollas ese trompo en la uña, que viene la otra, ¿oyó? Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te damos gloria, te damos honra. Alabamos tu nombre, Padre, y te damos a ti, Señor, toda la gloria y toda la honra. Recuerden que este domingo vamos a estar celebrando el Día de las Madres. Y como ya les dije anticipadamente, doy gracias al Señor por esos varones, por esos hombres que se han unido para honrarnos, ¿verdad? Que han sacado de sus esfuerzos, han sacado de sus finanzas para respaldar este hermoso momento para celebrar a las madres de la casa. Recuerden que hay mujeres en nuestra congregación que no tienen esposos, que son madres solteras, que están luchando por sus hijos y que merecen ser honradas. Y bueno, se supone que los esposos van a honrar a sus esposas, ¿verdad? Pero piensen en la hermanita que no tiene esposo. Piensen en esa hermanita que está con ustedes, que ora por ustedes, que es una intercesora, que es una guerrera y no tiene esposo. Entonces, no solamente dé para su esposa, estire su brazo, estírese un poquito, estírese y dé para su esposa, pero también dé para la hermanita. Adopte a una hermana, adopte dos si puede, adopte tres. Si usted tiene recursos económicos y usted no abre su mano para ayudar, usted es un mezquino, ¿verdad? Entonces aproveche este momento que Dios le está dando para bendecir a estas mujeres que están paradas en la brecha, orando por usted, por cada necesidad. Y dé una ofrenda, ¿qué le cuesta? A lo mejor usted se va a un restaurante y se gasta más de lo que va a dar. Se va a donde sea y se gasta un par de zapatos, a lo mejor le cuesta un buen billete y no tiene, cómpreselo pues, porque si lo tiene para comprar, cómpreselo, pero no se olvide de dar, que el que da, recibe. Abra la mano, sea generoso. Bendiga a esas hermanas que no tienen esposo para que ellas también puedan disfrutar de lo que van a disfrutar todas las demás. Por eso les digo que doy gracias a estos varones que se han levantado y que han dicho, aquí estoy, pastora, e incluso los que no tienen esposa, que están en iglesia, que son varones solteros, y ellos se han fajado su pantalón y han dado a manos llenas, porque ellos reconocen que a las mujeres hay que honrarlas, y saben que estas mujeres están allí todo el tiempo orando por cada uno de nosotros. Así que ya sabe, déjese de esa mezquindad, déjese de esa pichirré y dele a esas mujeres, mande la ofrenda al apóstol y diga, yo quiero ser parte de la bendición de esas hermanas, quiero honrarlas. Dígame qué hace falta, apóstol, qué le envío, y envíe su bendición, ¿ok? No se quede sin bendecir a estas mujeres, porque Dios quiere que los hombres reconozcan que las mujeres fueron dadas como una bendición. Somos una bendición para ustedes, al igual que ustedes lo son para nosotros. Así que mañana a las 6 de la mañana, el clamor con el apóstol John Viveros y el pastor Abraham. Y a las 7:30, cita divina, el encuentro con esa palabra que Dios pone en su boca para que nosotros sigamos creciendo en fe. Amén. Bendiciones, las amo, las bendigo y espero a verlos el domingo, todos en casita, bien hermosos, bien vestiditos, bien olorosos, para que podamos estar allí usando nuestros dones, nuestros talentos a favor del reino y tener la casa en orden. Amén. Bendiciones, los amo, reciban la palabra y decláralo y créelo que eres sano por la llaga de Cristo, ¿ok? Ya Él te sanó. Esas heridas en su espalda fueron las que te dieron la sanidad y la salud divina. Amén. Bendiciones. Llevando la Torah allá en el muro.
danzaremos, ahora reiremos sin parar, entonaremos cantos llevando la Torá. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos, la voz de gozo se oirá por todo este lugar. Y danzaremos, ahora reiremos sin parar, entonaremos cantos llevando la Torá. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos, la voz de gozo se oirá por todo este lugar. Y danzaremos, ahora reiremos sin parar, entonaremos cantos llevando la Torá. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos, la voz de gozo se oirá por todo este lugar. Y danzaremos, ahora reiremos sin parar, entonaremos cantos llevando la Torá. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos, la voz de gozo se oirá por todo este lugar. Hay cantos de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. Hay cantos de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. La diestra de Hashem poderosa es, la diestra de el Señor. La diestra de Hashem poderosa es, su mano reina en alto, su mano reina en alto. Hay cantos de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. Hay cantos de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. La diestra de Hashem poderosa es, la diestra de el Señor. La diestra de Hashem poderosa es, su mano reina en alto, su mano reina en alto. Todos juntos cantemos con gozo a Dios, juntos cantemos con gozo a Dios, juntos cantemos con gozo a Dios, juntos cantemos con gozo a Dios. Regocíjate, levantemos un canto nuevo, glorifiquemos a Dios aquí y exaltemos a su nombre, glorifiquemos a Dios aquí y exaltemos su nombre. Todos juntos cantemos con gozo a Dios, juntos cantemos con gozo a Dios, juntos cantemos con gozo a Dios, juntos cantemos con gozo a Dios. Bendecimos, 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 grita fuerte, gozo y de salvación entre los justos del Señor. Hay cantos de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. La diestra de Hashem poderosa es, la diestra de el Señor. La diestra de Hashem poderosa es, su mano reina en alto, su mano reina en alto, su mano reina en alto. Cantare Baruch Hashem Avinu Melech Hamlachim